Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. Al menos 11 personas han muerto y decenas están heridas después de varios días de enfrentamientos en el mayor campamento de refugiados de Líbano, donde residen más de 63.000 personas. Tenemos análisis de nuestra corresponsal. Y desde hace 2 meses se incrementaron las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano, que alertan de una posible escalada de la violencia en la región. Nuestros corresponsales estuvieron allí. Y el 3 de agosto se cumplen 9 años del genocidio yazidí, donde familias enteras fueron asesinadas, desplazadas y miles de mujeres fueron esclavizadas. Iniciamos en Líbano, donde se vivieron fuertes enfrentamientos entre facciones armadas en el interior del campo de refugiados de Ain el-Hue. Hay al menos 11 muertos, entre ellos 2 menores de edad. Los ataques entre las facciones dominante a Fatah y los islamistas de línea dura comenzaron el sábado y pese a las negociaciones, la desescalada no se ha conseguido un alto al fuego permanente. Hagamos ahora un repaso por la cronología del campamento. Se estableció después de la Nakba de 1948. La mayoría de los primeros habitantes eran desplazados del norte de Palestina. A ellos se sumaron los refugiados desplazados durante la Guerra Civil Libanesa de 1974. En ese momento, las tropas libanesas bombardearon varios campos de refugiados palestinos en Líbano. En 1982, durante la invasión israelí de Líbano, las fuerzas israelíes también bombardearon intensamente el campamento, reduciéndolo casi a escombros. Desde los enfrentamientos entre el grupo armado Fatah y el ejército libanés en 2007, la población del campamento no ha dejado de crecer. También en 2011, durante la guerra civil siria, con miles de palestinos y sirios desplazados. En 2017, las facciones palestinas llevaron a cabo una semana de combates contra un grupo afiliado al Estado Islámico. Un dato: debido al acuerdo, el ejército libanés no ingresa al campo, siendo las facciones palestinas las encargadas de su seguridad. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos explicó cómo viven los palestinos en Líbano. Los enfrentamientos violentos de esta semana en el campamento de Ain el-Helwe, al sur de Beirut, que han dejado una docena de muertos y decenas de heridos, ponen de manifiesto la situación de vulnerabilidad y de inseguridad de la población palestina en el Líbano. La comunidad palestina es cerca de 500.000 que se reparten en 12 campamentos, como este en el que nos encontramos ahora, en los suburbios del sur de Beirut. Detrás de estos muros viven hacinados miles de familias palestinas. Desde hace 3 generaciones, los primeros refugiados llegaron tras la creación del Estado de Israel en 1948. Aún así, y pese al tiempo que ha pasado, los palestinos se sienten ciudadanos de segunda clase, pues no pueden acceder a muchos empleos, lo que los hace dependientes de la ayuda humanitaria. Tampoco pueden adquirir ninguna propiedad y los niños palestinos, aunque hayan nacido aquí, no pueden estudiar en las escuelas libanesas. El ejército libanés no puede actuar dentro de los campamentos, por lo que a menudo se sienten rehenes de la violencia de las facciones rivales, como ha ocurrido este fin de semana en Ain el-Helwe, cuando estallaron los enfrentamientos entre Al-Fatah, que controla el campamento, y las milicias islamistas radicales. Una población de 50.000 personas quedó atrapada en el fuego cruzado y miles se vieron obligados a huir sin tener a dónde ir. Y seguimos en Líbano porque el 4 de agosto se cumplen 3 años de la trágica explosión en el puerto de Beirut, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, que se cobró la vida de al menos 220 personas y dejó más de 6.000 heridos, así como una ciudad en ruinas, en un país sumido por el colapso económico y la inestabilidad política. Os traemos la historia de 2 jóvenes libaneses unidos por el dolor. Unidos por el dolor de la trágica explosión de Beirut, esta joven pareja se conocieron hace 3 años durante una sesión de terapia para los familiares de los 10 bomberos fallecidos el 4 de agosto de 2020. Cuando intentaban controlar las llamas del almacén de granos en el puerto de la capital libanesa. Entre ellos estaban la hermana de María y el hermano de William. Por supuesto, la nuestra no será una boda normal. Mucha gente pierde a sus hermanos. No seremos la última pareja en llorar, pero la diferencia es que ni siquiera sabemos por qué los perdimos
Las marcas del brutal estallido todavía están presentes en la memoria y en los hogares de todos los libaneses. Hubo al menos 220 muertos, más de 6.000 heridos y una ciudad parcialmente destruida. María y William encontraron en el amor un motivo para seguir luchando por hacer justicia para las víctimas. Un camino difícil. Nuestras casas están llenas de sus fotos, pero es difícil imaginar estar de pie y que ella no esté a mi lado en persona. 3 años después, son miles las familias rotas que exigen justicia a las autoridades libanesas, topándose con múltiples obstáculos jurídicos que han paralizado y enterrado la investigación sobre las causas de la explosión, declarando únicamente que la explosión tras el incendio sucedió por la enorme reserva de fertilizante de nitrato de amonio, almacenadas desde hace años. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias y ojalá no hubiera ocurrido la explosión, ya que todo el mundo resultó herido, lastimado, sufrió por ello. La gente conoce quizás alrededor del 20% de las historias que surgieron de la explosión del 4 de agosto, pero hay miles de historias. Su unión va más allá del rito matrimonial. Su primer compromiso es contra la impunidad, una promesa que hicieron junto con los votos nupciales. Y desde hace un par de meses, Israel y Líbano protagonizan titulares que alertan de una escalada de la violencia en Medio Oriente. 17 años después del fin de una devastadora guerra, el grupo Hezbollah y soldados israelíes han registrado incidentes frecuentes en la frontera compartida, que es vigilada por fuerzas de las Naciones Unidas. Nuestros corresponsales se desplazaron a esta frontera y nos traen un reporte sobre cómo se viven estas tensiones en la zona. En el área a nuestras espaldas, 2 carpas instaladas por Hezbollah son la chispa más reciente de tensión entre Israel y el grupo chiita libanés. Estas 2 carpas, ahora solo queda una, se instalaron a finales de junio y se ubican en parte del lado israelí de la línea azul, la demarcación de la ONU que separa a Israel y Líbano. En este tiempo han sucedido múltiples fricciones cerca de la valla fronteriza. Hezbollah ha desplegado fuerzas especiales y ha habido desde activistas de Hezbollah heridos hasta el lanzamiento de un cohete desde Líbano al que Israel respondió con artillería. Entendemos que Irán se siente muy confiado. Dio luz verde a Hezbollah para escalar la situación con Israel. Quiere crear una suerte de guerra de desgaste en la frontera. Por eso últimamente casi cada día han habido fricciones en la frontera entre Israel y Hezbollah. En el centro de esta disputa también está esta aldea, la aldea de Gayar, en los altos del Golán sirios anexionados por Israel y atravesada por la línea azul. Y es que Israel ha levantado una valla que rodea a todo este poblado, lo que Hezbollah denuncia como un intento de anexión de la parte norte que corresponde a Líbano. En medio quedan los civiles tanto de esta comunidad de árabes alawitas como de otras del norte de Israel. Por ahora la situación está tranquila. Hay una guerra de retórica entre ellos. No sé qué pasará en el futuro. Desde hace 3 semanas la situación se hace sentir en el pueblo con una caída del turismo. No lo sientes en el día a día, pero claro que se puede cambiar muy rápido. En 5 minutos de ahora se puede cambiar todo y estamos en guerra, ¿no? Plena guerra. Y puede pasar hoy, pero también puede pasar en un año. Estoy seguro que va a pasar, eso sí. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice estar listo para cualquier frente. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advierte que responderán a cualquier acto estúpido, aunque las tensiones son las más altas desde la guerra de 2006. De momento no pasan de provocaciones puntuales y de juegos de retórica, pero eso sí, en una frontera tan sensible y delicada, cualquier error de cálculo puede causar un nuevo conflicto. Terminamos en Irak. Esta semana Reino Unido reconoció formalmente que el autodenominado Estado Islámico cometió actos de genocidio contra el pueblo yazidí en 2014. Justo cuando se cumplen 9 años de estos crímenes atroces contra esta minoría religiosa. En esa época, el grupo yihadista secuestró a miles de mujeres de la región de Sinjar para esclavizarlas, asesinó a los hombres y utilizó a los niños como soldados. Este último reconocimiento internacional sigue al fallo similar de un tribunal alemán que en 2021 declaró a un combatiente del ISIS culpable de genocidio y crímenes de guerra. Para analizar esto nos acompaña Amina Hussein, ella es periodista kurda. Amina, muchas gracias por estar en France 24. Lo primero, ¿cuál es la situación actual de la población yazidí con más de 360.000 desplazados?
Buenas tardes, gracias por la invitación y por darme la oportunidad para explicar la situación de la comunidad religiosa yezidí. Actualmente están miles de estas personas están viviendo en campos precarios, en condiciones infrahumanas, bajo temperaturas que a veces en Irak llegan a 50 grados. Viven en campos de desplazados en el Kurdistán de Irak. Pocos que han sido ellos mismos dicen, hemos sido afortunados por abandonar el país y llegar a países europeos, como por ejemplo Alemania, donde hay la mayoría, el mayor número de personas yezidíes en el mundo. En otros países también, como por ejemplo Holanda, Bélgica, también hay números pequeños de esa comunidad, pero la mayoría están en Alemania y en los campos, como he dicho, en Kurdistán de Irak. Amina, ¿y qué pasó con las mujeres yazidíes, principales víctimas del Estado Islámico, que fueron esclavizadas y que todavía hay miles desaparecidas? Hay alrededor de 2.500 mujeres que actualmente no se sabe dónde están, pero como hay dos campos de familias de ISIS en el norte de Siria controlados por las fuerzas kurdas, que es el campo de Roj y el campo de Al-Hol, ellos mismos dicen que hay miles de esas jóvenes niñas yezidíes secuestradas que aún viven con las familias de ISIS en estos campos, pero que tienen miedo a decir que somos yezidíes o que fueron pequeñas en el momento del secuestro y al crecerse pues se olvidaron de que no son familias de ISIS, sino son personas yezidíes. Amina, y contábamos que Reino Unido ha calificado de genocidio esta masacre contra esa población, pero ¿qué está haciendo la comunidad internacional al respecto, en lo que Naciones Unidas también ha calificado de genocidio? Sí, la Unión Europea, la ONU, también Alemania, Australia, Holanda, Bélgica y últimamente Reino Unido lo han reconocido y calificado de genocidio, pero son países y comunidades súper pequeñas comparando con tantos países y tantos estados en el mundo. Esta comunidad sigue olvidada, sigue viviendo bajo, en una situación, la verdad, bastante inhumana, porque no tienen nada ahí. En estos campos, si algún día podéis ir y ver, son campos precarios, no hay nada en estos campos, hay poca electricidad. Muchas veces no hay agua, no hay internet, no hay las cosas básicas que el ser humano en el siglo XXI necesita. La comunidad internacional desgraciadamente ha abandonado esta comunidad, la ha dejado sola, sufriendo lo que sufrió bajo la barbarie, bajo la bandera negra del Estado Islámico. Amina Hossein, pues muchísimas gracias por este análisis aquí en France 24. Gracias. Llegamos así al final de esta edición de Expreso Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con más contenidos en france24.com.